Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este 11º Congreso de Literatura Infantil y Juvenil. Bueno, este año el contexto lo exigía y estamos abordando el tema de literatura y ciudadanía. Se produce este congreso luego de nuestras elecciones presidenciales y también 200 años de la proclama de la independencia de nuestro país. Entonces, el Congreso exige pensarnos, ¿no? Pensarnos como ciudadanos críticos, situarnos en este momento histórico y participar sobre todo de manera crítica y constructiva. Nosotros entonces acogemos una pregunta y es que la poesía o la literatura en cualquiera de sus formas es capaz, puede llevar a enseñarnos a amar a otro, a otros, a un territorio. La literatura en cualquiera de sus formas puede hacer de nosotros personas responsables, solidarias, ¿no? Pensando en el bien común para todos por igual. Entonces, esa pregunta queda siempre rondando. Si la literatura puede hacer de nosotros mejores personas para vivir en sociedad. Y el tema que nos va a introducir a nuestro congreso va a ser la estrecha relación que nosotros creemos importante establecer entre la oralidad, la lectura, la escritura y la ciudadanía. Que tantas veces hablamos de literatura, de lectura, de libros y nos olvidamos en reflexionar el para qué y cómo. Y esa es una de las tareas fundamentales en estos momentos que vivimos, formarnos como ciudadanos críticos y constructivos y formar también ciudadanos críticos y constructivos. Entonces, quiero invitar para la primera conferencia, la conferencia inaugural, al doctor Gregorio Hernández Zamora, que él viene de México y nos va a hacer esta primera conferencia que se llama Entre letras y luchas, descolonizar y formar ciudadanos mediante la lengua del otro. Entonces, con mucha alegría, recibimos al doctor Gregorio Hernández, que algunos de ustedes han podido ya escucharlo y leer sus escritos. Adelante, por favor. Buenas tardes. Le agradezco mucho a la Casa de la Literatura Peruana, en particular a la maestra Cucha del Águila, por esta invitación que me honra muchísimo porque se da precisamente en el marco de la conmemoración de los 200 años de la independencia de Perú y realmente de la mayoría de nuestros países en este año o en estos días, así como pues con la entrada de este nuevo gobierno a Perú que puede abrir nuevas esperanzas. Precisamente tomando como idea general el tema del Congreso, que es la relación entre literatura y ciudadanía, y además esta frase de tomar la palabra, propuse este título de la plática, Entre letras y luchas, descolonizar y formar ciudadanos mediante la lengua del otro. Quiero comenzar con esta imagen que presenta una serie de carteles que han proliferado en todos nuestros países, en Colombia, en Argentina, en México, en Perú. Hay gran interés por la lectura, se han hecho campañas, se han creado programas nacionales, planes nacionales, se han creado instituciones, bibliotecas o incluso planes educativos en relación con el fomento o la promoción de la lectura en nuestros países. Y la razón es una, principalmente. Hay una situación que es real en nuestros países y en todos los países coincidimos, tanto las autoridades educativas, los maestros, la sociedad en general, que en nuestros países se lee muy poco, poca gente se interesa por ir a las bibliotecas y, como dirían los maestros de todos los niveles educativos, incluso cuando los estudiantes sí leen, pues no comprenden lo que leen. Entonces esto yo lo resumo en la frase de somos malísimos con la lectura. Sin embargo, aquí es donde comienzo a plantear algunas preguntas que me empecé a hacer hace al menos 20 años y que empecé a plantear en algunos artículos pequeños que publiqué en la prensa en México
y que han dado pie pues a discusiones, porque parte del problema es cómo entendemos el problema o cuál decimos que es el problema o cuál es la causa del problema, las dos cosas, ¿sí? Entonces, una de las razones por este agudo interés en el tema de la lectura, pues es porque se dice que en nuestros países se lee muy poco, ¿sí? En algunos datos que se dan a nivel internacional, pues se dice que en promedio en Perú se lee 0.86 libros al año, en México 2 o 3 libros al año, lo cual es bajísimo también, comparado con la cantidad de libros que se leen en los países del norte, ¿sí? Pero más allá de la lectura, realmente hay un problema más amplio que tiene que ver con nuestra incapacidad para apropiarnos de la lengua y de la lengua escrita en particular. Y la lengua escrita abarca no solamente la lectura, sino también la escritura, ¿sí? De manera que un problema que yo identifico ya desde hace muchos años, no solo como investigador, sino también como profesor, porque he sido profesor desde hace casi 30 años, es lo que yo llamo nuestra incapacidad expresiva, incapacidad de expresarnos por escrito. Miren, aquí en esta pantalla se observa el resumen que escribió un estudiante universitario mío a partir de una actividad que yo les puse, en donde se trataba de hacer un resumen pequeño de un video muy cortito de 10 minutos, en donde un psicólogo expone un caso que él atendió. Era muy sencillo realmente el contenido de ese video y había que hacer un resumen. Entonces un estudiante escribió esto: el psicólogo Manuel Calviño, en su programa de televisión en Cuba, lee un texto que le entregó una persona, donde le expone que gracias a una persona pudo desempeñarse laboralmente y con el tiempo esta persona que le brindó su apoyo le pide ayuda, en lo cual él se niega y solo le ofrece un préstamo monetario. Bueno, miren, en solo 4 líneas podríamos decir que está el catálogo de todos los errores posibles de ortografía, puntuación, redacción, acentuación, sintaxis. Y esto no es un caso aislado. Es casi lo típico entre estudiantes universitarios. Quiere decir que hay un problema serio porque estudiantes universitarios ya pasaron por todo el sistema escolar. Pero además de todo, este texto en particular tiene esta característica de reiterar y reiterar una palabra, en este caso persona, persona, persona. Se habla de una persona, pero no se entiende cuál es la persona a la que se refiere, ¿sí? Y este tipo de escritos es lo que han dado lugar a memes que circulan por las redes sociales, como este que dice: el café con leche es como el café con leche porque está hecho con café con leche y sabe a café con leche. Yo exponiendo, ¿sí? Es muy parecido realmente el texto del resumen a este meme, ¿sí? O también este otro que dice: cuando lees 4 veces el mismo párrafo y no entiendes nada. Bueno, ahí vemos como hasta Cristóbal Colón se queda con ojos de plato y al ver un escrito como estos, ¿sí? Entonces, yo lo que he visto y pensado desde hace años es que parte del problema es que nosotros damos explicaciones muy simplistas, muy reduccionistas al problema, ¿sí? Y por otro lado, no nos planteamos las preguntas que realmente es necesario hacerse, porque este es un problema masivo, ¿sí? El problema es que es un problema masivo, no es de una minoría, son las mayorías de la población en nuestros países quienes tienen grandes dificultades para leer o para escribir. Entonces yo creo que es importante que la gente que hacemos trabajo educativo en las escuelas o fuera de las escuelas nos planteemos preguntas como estas: ¿qué clase de libros se busca promover y cuáles no? ¿Qué clase de prácticas de lectura y escritura se busca inculcar y cuáles no? ¿Qué clase de cultura se busca adoptar y cultivar? Y bueno, finalmente eso nos lleva a las preguntas más esenciales y básicas, que serían para mí: ¿qué queremos que la gente lea y escriba? ¿Y para qué queremos que la gente lea y escriba? Bueno, esto porque los datos mismos de el número de libros leídos al año no es un buen dato en cierto sentido, porque oculta el hecho de que la gente sí lee otras cosas, no necesariamente libros. Pero todo el trabajo de promoción y fomento de la lectura se enfoca en que la gente lea libros. Entonces, ¿qué pasa con todo lo demás que la gente sí lee, que no son libros, ¿sí? Pero sobre todo, ¿para qué queremos que la gente lea y escriba?
Bueno, se da por hecho, simplemente se da por hecho que la lectura es buena, que los libros son buenos, bonitos y bondadosos, y no se discute o no se especifica por qué queremos que la gente lea. Yo identifico dos grandes posturas o intenciones en el trabajo educativo cultural con la lectura, que me he dado cuenta que se trata de esto. Hay gente que le importa promover la lectura y los libros como una manera de entrar al mundo, ¿sí? Entrar al mundo, porque la gente, buena parte de la población está excluida en lo socioeconómico, en lo político, en lo educativo incluso y en lo cultural, y entonces se trata de romper esa exclusión, entrar al mundo, y para eso en parte nos apoyamos en la educación y en la cultura escrita, ¿sí? Pero hay un sector grande también de gente que trabaja en estas actividades de promoción o fomento de la lectura, que bueno, desde mi punto de vista básicamente lo que hacen es al revés, es leer para salir del mundo, ¿sí? Como que el mundo se ve un lugar tan feo, tan difícil, tan complicado, que dicen, pues bueno, mejor vamos a hacer actividades de lectura para que la gente se olvide de su vida tan penosa y pase por momentos de relajación, felicidad, tranquilidad, convivencia, lo cual no está mal en sí, pero miren, como veremos, ha sido precisamente uno de los pedagogos y pensadores latinoamericanos más importantes, Paulo Freire, quien nos ha hecho ver que, al menos en nuestros países, precisamente porque la educación y el analfabetismo es un problema de las mayorías y no de una minoría, pues se trata de leer la palabra para leer el mundo, decía él, ¿sí? Leer la palabra para leer el mundo, no nada más para evadirnos del mundo o para aliviarnos un poquito el dolor del mundo. Yo creo que la postura de Freire, resumida en esta frase, refleja justamente la idea de leer o escribir para entrar al mundo, no para salirnos del mundo. Ahora, aquí les pongo una posible definición de qué significa ser letrado. Y ya desde aquí nos distanciamos un poquito del término que comúnmente se usa, que es ser lector. El discurso y las instituciones públicas y los planes nacionales hablan de formar lectores, de promover la lectura y el libro. Bueno, nosotros hablamos de formar personas letradas, porque ya lo digo, ser letrado significa leer y escribir, no nada más leer, pero además ser letrado implica otras cosas, y esa es una posible manera de entenderlo. Como yo lo digo, es así. Ser letrado es una persona que se ha apropiado de la palabra hablada y escrita para leerse a sí mismo y al mundo, es decir, que ha encontrado su propia voz y se ha convertido en autor de su vida y actor en el mundo en el que vive. Tiene otras implicaciones más amplias que solamente leer por placer, quizás. Ahora voy a dar un ejemplo, tomando en cuenta esa definición. Un fragmento de un escrito que hizo una maestra de primaria rural en México, que participó en un proyecto en el que participé hace años de alfabetización en el medio rural. Y esta maestra, Elisa, escribió lo siguiente: hablar respecto a mi experiencia en el proyecto Alfabetización Integral en el medio rural me es satisfactorio. Es una oportunidad de hablar de mí, de aproximarme a tener conciencia de mi actuar, de mi sentir, de poder comunicarme desde mi lugar como profesora de grupo, como mujer, como ser humano. Pero también debo decir que me es muy difícil, que no sé hablar en voz alta, es decir, escribir, y que nunca antes le había concedido importancia a esta actividad. Yo misma lo consideraba como un algo que les estaba destinado a otros. No había pensado en que yo también necesito hablar a través de la distancia y el tiempo. Necesito gritar. A mí me bastaba cuando mucho con escuchar, o sea, con leer. Me da vergüenza andar descubriendo el hilo negro a estas alturas, pero confieso que nunca he escrito en el sentido como ahora entiendo lo que es escribir. Nunca he dicho qué pienso o qué opino respecto a la escuela, a los niños, a un libro, a un lápiz o a una piedra. No sé hacerlo. He copiado, tomado dictado, calcado, he escrito, entre comillas, para pasar un examen. Creo que el trabajo en el aula, en el medio rural, sería muy satisfactorio con la ayuda de una biblioteca y con un docente que pueda vislumbrar que leer y escribir no son unos contenidos más dentro del programa, sino formas de irse apropiando de sí mismo y del mundo. Bueno,
Es increíble cómo esta maestra vivió la experiencia por primera vez en su vida de escribir como lo está haciendo aquí, es decir, escribir auténticamente, honestamente, lo que ella piensa y siente, ¿sí? Pero además, este ejercicio le permitió darse cuenta de que leer y escribir no solo son contenidos, sino son formas de irse apropiando de sí mismo y del mundo, que es justo la idea que yo presentaba en la definición que di hace un momento de persona letrada. Ahora, ¿qué es lo que vemos cuando leemos un escrito? Esté bien escrito o mal escrito. Bueno, lo que vemos no solamente son escritos malos o buenos, o sea, escritos que tienen errores de ortografía o de puntuación o de sintaxis. Lo que vemos a través de un escrito y realmente lo que vemos a través del lenguaje, cuando una persona utiliza el lenguaje en forma hablada o escrita, lo que vemos son sujetos enteros, personas enteras en el mundo, no solamente un lector bueno o malo, un escritor bueno o malo. Sí, vemos personas enteras. El reto en educación no es solo corregir la lengua, sino formar sujetos. Es uno de los planteamientos que hemos hecho y que sí difiere en parte a las posturas predominantes en los planes nacionales de fomento a la lectura. Porque nosotros no decimos que hay que formar lectores nada más, lo que decimos es que hay que formar sujetos, gente consciente de su lugar en el mundo y que utilice el lenguaje para apropiarse de ese lugar. Entonces nosotros decimos que ese es nuestro tema, porque los sujetos no solo escriben o leen bien o mal, o no solo leen mucho o poco, también piensan, sienten y actúan en el mundo, o no piensan, no sienten y no actúan en el mundo, ¿sí? Esto tiene varias implicaciones para los maestros y mediadores. Una de ellas es que pues lo que vemos como problema y como posible solución depende de la concepción que tengamos sobre la lengua, sobre el aprendizaje, sobre los sujetos. Y también lo que hacemos dependerá de lo que queremos lograr realmente. Entonces es diferente si lo que queremos es, como dicen, fomentar el hábito o el gusto por la lectura, que si lo que queremos es formar sujetos con voz y con un pensamiento crítico. Ahora, aquí hay una preguntita que debemos hacernos. ¿Por qué nos es tan difícil apropiarnos de la palabra escrita en nuestros países? Y aquí ya pongo la palabra escrita para señalar que estamos hablando de la lectura y la escritura, los libros, las bibliotecas y todo lo que tenga que ver con la lengua escrita, ¿sí? ¿Por qué nos es tan difícil? Bueno, aquí hay una respuesta dominante en los discursos sobre la lectura, dominantes, y en el sentido común de mucha gente. La razón es porque la gente no lee, no lee porque les falta el hábito de la lectura. También se dice que la gente no lee por placer, sino por necesidad. O sea que cuando leen por necesidad y no por placer, lo cual está mal según esta postura. Y también se dice que cuando sí leen, pues no comprenden lo que leen. Esas serían como las explicaciones más comunes que se dan. Yo planteo una idea alternativa y en este sentido rara para contestar esa pregunta de por qué nos es tan difícil apropiarnos de la lengua escrita en nuestros países. Y el primer punto es cobrar conciencia de que la palabra escrita o la lengua, incluyendo la lengua hablada y la lengua escrita, son el núcleo de la cultura. Es decir, son cultura, la lengua es cultura, la escritura es cultura, por eso se llama cultura escrita ahora. Sí, pero no solamente son parte de la cultura, como la comida o la vestimenta o la música. La lengua es un elemento esencial y quizás central dentro de la cultura de los pueblos. Ahora, el siguiente punto es, a casi nadie le gusta ser lo que no es culturalmente. Por decir, a los peruanos seguramente no les gusta ser o aparentar ser gringos o franceses, ¿sí? O alemanes, ¿sí? Lo mismo que a los mexicanos, ¿sí? O a la gente del campo que ha crecido en el medio rural, pues no le gusta parecer una persona de la ciudad o aparentar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la cuestión? Que esa cultura escrita que queremos promover es realmente la cultura de otro grupo social o incluso de otros países. Entonces a la gente de nuestros países no le gusta ser eso que representa la cultura escrita, que provino de otros lados y en un momento lo explicaré. Ahora, educar significa propiciar un cambio cultural. Nosotros, los maestros, realmente sabemos que nuestro trabajo tiene algún mínimo de éxito o no,
si observamos un cambio cultural en los alumnos o en los sujetos o en los individuos. Si pasan los alumnos por la escuela un año y otro año y 10 años, 11 años o más años en la escuela y no cambian, pues realmente podremos decir que es un fracaso nuestro trabajo educativo. El éxito educativo se observa en que hay un cambio cultural, el cual incluye un cambio en la lengua, en el manejo de la lengua, en la apropiación de la lengua y de las prácticas del lenguaje por parte de los alumnos. Pero ese cambio lo podremos llamar volverse sujeto letrado, ¿sí? No solamente volverse lector, sino volverse un sujeto letrado. Para entender esto es conveniente pensar en qué significa entonces ser un ser humano, qué es un sujeto y qué es un ser humano. Se han dado muchas definiciones, pero una que a mí me gusta, que me parece sencilla y muy comprensible, es la del antropólogo Clifford Geertz, que dice así: el hombre es un animal suspendido en redes de significados que él mismo ha tejido. Sí, es decir, él hace una analogía entre una araña que teje su tela de araña y luego se suspende en esa tela que ella misma tejió, y el humano tejiendo redes de significados y luego parándose encima de esas redes. Esas redes son la cultura. ¿Qué es la cultura? Las redes de significado que los humanos mismos hemos tejido y que las expresamos de muchas maneras, a través de mitos, cuentos, leyendas y escritos y textos de todo tipo, incluyendo escritos científicos, políticos, literarios, etcétera, ¿sí? También a través de formas orales o de formas escritas, o ahora de formas audiovisuales. ¿Cuál es el problema con esto entonces? Yo me hago la pregunta. La definición dice que él mismo ha tejido, pero en nuestro caso, de nuestras sociedades latinoamericanas excoloniales, la pregunta es, ¿nosotros mismos hemos tejido esas redes de significado? Y aquí es donde entra el tema del colonialismo, porque no es un dato menor el hecho de que nuestros países hayan pasado por la experiencia colonial durante al menos 3 siglos. Esa es una de las grandes diferencias con los países que llamamos ahora desarrollados. Nuestros países fueron colonias de Europa, de España, de Portugal, de Inglaterra, etcétera, durante al menos 3 siglos. Y miren, aquí está esta imagen que me parece que es muy famosa en Perú. Es la escena en donde el último inca, Atahualpa, se encuentra por primera vez cara a cara con los españoles, comandados por Francisco Pizarro. Y quiero que se planteen esta pregunta. En ese instante, cuando estaban cara a cara los conquistadores con los incas en este caso, nadie se hubiera imaginado que tiempo después y siglos después y hasta la fecha, para poder luchar contra ese colonialismo y contra la opresión colonial y después de la colonia que continuó, tendrían que recurrir en este caso los indígenas incas a la lengua y la cultura de los conquistadores, porque todas las luchas sociales que hemos dado desde la época de la colonia, luchas de resistencia y después para la independencia de los países y después para librarnos de las pugnas internas de las nacientes naciones y después para librarnos de las dictaduras que se dieron en toda Latinoamérica prácticamente en los años 70, 80 del siglo pasado, y después para librarnos o luchar contra el capitalismo o el neoliberalismo o la gran desigualdad socioeconómica. Cualquier tipo de lucha social hemos tenido que recurrir a la escritura y la lectura, a los libros que están escritos en lenguas y en sistemas de escritura que provinieron de Europa también, y hemos tenido que recurrir a ideas que trajeron también los europeos. Es una paradoja y una ironía a la vez. Ahora, para darle imagen más concreta a este fenómeno, vamos a ver 3 mini historias. La primera es la historia de Cusi y Apaek, que yo conocí a través de este libro que se llama El Tesoro de los Sueños. Es una novela escrita por el peruano Guillermo Niño de Guzmán. Este libro se lo dieron a leer a mi hija cuando ella iba en la secundaria, y es una novela buenísima que narra el encuentro precisamente de los españoles y de los incas en el periodo de 1531 a 1533, que concluyó, como sabemos, pues con la captura de Atahualpa por parte de los españoles, y lo convirtieron en rehén y finalmente lo mataron, y bueno, eventualmente fue la caída del imperio inca, ¿sí? Bueno, en esta historia realmente lo que se cuenta es
la historia de uno de los chicos que fueron intérpretes o traductores de los españoles. Su nombre indígena era Cusi, pero eventualmente pasó la historia como Martinillo, Pizarro o Martín Lengua. Martín Lengua tenía un amigo llamado Apaec y ambos vivieron con asombro la llegada de Pizarro y sus hombres. Martín, es decir, Cusi, aprendió pronto el español y fue tomado por Pizarro como su traductor, y desde ese momento lo acompañó en sus expediciones e incluso lo llevó a España. Como se narra en El Tesoro de los Sueños, Cusi estaba deslumbrado por las proezas y las costumbres de los españoles, pero a su amigo Apaec le desagradaba todo eso y desconfiaba totalmente de ellos. Cusi aprendió pronto el idioma español, mientras que Apaec se resistía a aprenderlo, lo cual le valió reprimendas y castigos. Apaec decía que los españoles eran crueles y solo querían saquear su territorio, y Cusi contestaba que los incas también habían sojuzgado a su pueblo, los tayanes. Cusi, es decir, Martín Lengua, creía que podían aprender mucho de los españoles y eso le entusiasmaba. Por ello aprendió la lengua de los blancos y quiso convertirse en uno de ellos. Pero Apaec desconfiaba y no soportaba la amistad de Cusi con los españoles. «¿No te das cuenta?», le decía, «si no te matan es porque aún les sirves, pero llegará un día en que te tratarán como uno de sus esclavos negros, o peor, como a uno de sus perros». «¿No entiendes?», insistía Apaec. «Anda al río y mira tu imagen en el agua. Eres un indio y solo serás un indio, y para ellos un indio no vale nada». Bueno, eso le decía Apaec a Martín. Lo que vemos aquí, por lo que me pareció tan interesante esta historia en el contexto de esta plática, es que vemos la contradicción que desde el tiempos de la conquista se dio al interior de nuestras culturas y sociedades. De manera que hubo quienes vieron con asombro a los españoles, pero a la vez con admiración, y tuvieron una actitud abierta de aprender el idioma de los españoles y otros elementos de su cultura, mientras que hubo quienes desconfiaron absolutamente y se resistieron en absoluto a asimilarse a la cultura de los españoles. Bueno, yo lo que yo digo es que todavía estamos en esas. Todavía hay un sector muy grande de la población que se resiste a asimilarse culturalmente a lo que considera que no es su cultura, ¿sí? Vamos a ver una segunda historia que tiene que ver con unas noticias que se dieron en semanas recientes en Canadá. No sé si se enteraron ustedes, pero fueron incendiadas varias iglesias católicas en el territorio de Canadá. Y hay un video de un albañil mexicano que es migrante en Canadá y que también es un youtuber, y él explica cuál es la situación, por qué se dio eso de incendiar iglesias en Canadá. La historia comienza en los inicios de Canadá. Estaban en el apogeo de la colonización europea y muchas personas se estaban mudando de Europa hacia acá, hacia Canadá. Estos inmigrantes europeos, al llegar a ser la mayoría de la población y tener el control del gobierno, decidieron que los nativos aborígenes canadienses eran un problema, porque no hablaban su idioma, no practicaban su religión y no profesaban su cultura. Así que el gobierno de Canadá, en conjunto con la policía montada y la Iglesia Católica, decidieron que para resolver este problema, la única opción era integrar a todos los aborígenes canadienses a que fueran y pensaran y hablaran como ellos, forzarles una integración a la cultura anglo-canadiense. Este señor fue una de las mentes maestras detrás de este plan. Como él lo dijo, y repito lo que él dijo, tenemos que sacar al indio del niño. El plan era que todo niño mayor de 5 años iba a ser sacado de su hogar por la fuerza, aunque los padres se rehusaran, e iba a ser llevado a una institución en la que solo iba a hablar inglés y no podían profesar su cultura, e iban a evangelizarlos y adaptarlos. A estos lugares se les puso como nombre escuelas residenciales, pero no eran escuelas y tampoco eran residencias. Vamos a llamarles por su nombre: campos de concentración y genocidio infantil en Canadá. Las cosas por su nombre. Bueno, lo del incendio de las iglesias se dio porque en estos últimos meses y semanas se encontraron cientos de cadáveres de niños enterrados en fosas comunes alrededor de esas iglesias, ¿sí? Esas iglesias que en parte fueron
lo que oficialmente se llamaban escuelas residenciales. Cientos de niños, y no se sabe realmente cuántos, pueden ser miles, niños indígenas que fueron arrebatados de sus familias, murieron en esas escuelas por muchas razones, por enfermedades, porque los golpeaban, porque los obligaban a asimilarse culturalmente, los castigaban si decían algunas palabras en su lengua nativa, porque muchos quisieron fugarse y se congelaron, etcétera, etcétera, sí. Pero lo que estamos viendo aquí es un espejo para mirarnos nosotros. Es exactamente la misma situación que se vivió en México durante la colonia, o en Perú, supongo, y después de la colonia. Muchos maestros incluso hasta la fecha no ven esto, no ven que la educación, el sistema educativo en sí, ha sido un mecanismo de asimilación cultural. Podemos analizar las virtudes o los problemas que eso tenga, pero de hecho lo es, porque es asimilar las culturas nativas hacia las culturas dominantes europeas. Bueno, vamos a ver un último ejemplo con un fragmento cortito de un artículo escrito por una indígena nativa de Estados Unidos, que se llama Marlinda White Calauti. Ella escribió un artículo titulado Reflexiones sobre la lectura entre los nativos americanos, una semilla, una herramienta y un arma. Ella dice: debido a que la palabra escrita fue a menudo utilizada para desacreditar la cultura de los nativos americanos o para robarnos nuestros derechos, algunos consideran que leer y escribir son actividades del hombre blanco. La historia de la educación indígena muestra que la instrucción en las prácticas de lectura y escritura del hombre blanco trajo consigo prácticas dañinas de adoctrinamiento, asimilación y colonización. La experiencia escolar entera fue dolorosa por el racismo institucionalizado y su objetivo de quitarles lo indio a los alumnos. Bueno, no sé cómo sea en Perú, pero en México durante todo el siglo XX y todavía buena parte de este siglo, la frase de quitarle lo indio era muy común en el lenguaje mexicano. Cuando una persona se consideraba que era pobre, ignorante, inculta, pues se le decía que era un indio. Y la manera de cultivarlo y educarlo era quitándole lo indio, ¿sí? Esa frase se usaba mucho públicamente, pues en todos lados. Ha sido hasta muy reciente que se empiezan a cuestionar esas formas de racismo lingüístico, digamos. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A constatar que lo que solamente hemos calificado como llevar la educación y la cultura al pueblo o a los pueblos, en buena parte ha sido un trabajo de colonialismo cultural y educativo. Ahora, no necesariamente es algo negativo. El punto es que no tenemos conciencia de eso. Y hay algunos aspectos en los que sí es negativo. Básicamente es convertir, como lo muestran estas fotos, por decir, una familia indígena en una familia educada y culta, que básicamente lo que hizo fue occidentalizarse, ¿no? O un individuo, ¿no?, que era un indígena nativo, y ahora usa traje y se peina, se corta el pelo y básicamente se parece un poco a como yo ando vestido en este momento y peinado. Es una cierta forma de colonización. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que apropiarse del lenguaje, y cuando digo apropiarse del lenguaje me refiero de la lengua en sí, en este caso el español, que se convirtió en nuestra lengua nacional, pero también del español hablado y escrito, no es solamente una cuestión de tener buenos hábitos de lectura o un gusto y placer por los libros escritos en español. Implica un dilema cultural. ¿Por qué? Porque convertirse en sujeto letrado no es solo un proceso psicolingüístico o cognitivo, sino centralmente una experiencia cultural e ideológica que implica adoptar y asimilar la lengua, la cultura y las ideologías del otro dominante, ¿sí? ¿Quién es ese otro dominante? Pues la gente que vino de Europa y que eventualmente se convirtió en las clases dominantes en nuestros países. Tan dominante que las lenguas que trajeron de Europa, como el inglés, el español o el portugués, son las que hablamos ahora, son nuestra lengua. Entonces, cuando nosotros decimos nuestra lengua, yo le pongo comillas porque resulta que los alemanes hablan alemán, los rusos hablan ruso, los chinos hablan chino, los ingleses hablan inglés, los españoles hablan español, pero los peruanos hablan español, los mexicanos hablan español y no mexicano. Es un poco raro, ¿no? Ahora, ¿qué implicaciones tuvo el colonialismo en relación con la lengua?
En primer lugar, pues la supresión de las lenguas y las escrituras originarias. Ya sabemos que muy recientemente se está trabajando en nuestros países por la recuperación y revitalización de lenguas que están a punto de extinguirse y por la incorporación de la escritura en esas lenguas nativas, pero apenas es algo que comienza. Sí, básicamente se suprimieron y se extinguieron muchas lenguas nativas. Se impusieron las lenguas coloniales, como lo acabo de decir. Por lo tanto, aprender español y alfabetizarse significó durante todos estos siglos hablar el lenguaje del conquistador. Por eso yo mencionaba en esa imagen famosa de Atahualpa cara a cara con los españoles. ¿Quién se hubiera imaginado en ese momento que para cultivarse, educarse y alfabetizarse siglos después habría que hablar el lenguaje de esos mismos conquistadores? El resultado histórico y socioeducativo de esto es que olvidamos lo viejo y no aceptamos ni dominamos lo nuevo. ¿Por qué olvidamos lo viejo? Porque ya casi nadie habla lenguas indígenas en nuestros países. La gran mayoría de la población en México no habla lenguas indígenas, y los pocos indígenas que sí conservan su lengua la ocultan, la hablan solamente en espacios privados e íntimos. Ya no se las pasa ni siquiera a sus hijos, porque los jóvenes lo que quieren aprender ya no es ni siquiera es español, sino inglés, ¿no? Y no aceptamos ni dominamos lo nuevo porque pues la gente no es buena en la lengua española, como ya lo explicamos. No somos buenos para leer ni para escribir, y ni muchas veces ni para comunicarnos oralmente en español. Por lo tanto, despreciamos lo antiguo e imitamos mal lo nuevo. El resultado de eso es lo que podríamos llamar un sujeto colonizado. Ahora, veamos un poquito el tema de la ciudadanía y la lengua del otro. ¿Qué fue lo que pasó aquí en estos 500 años después de la conquista? Pues que realmente no han cambiado sustancialmente la estructura social y las relaciones sociales en nuestros países. Sí, antes de la conquista, nuestras sociedades eran ya sociedades profundamente jerarquizadas. Eran, pues digamos, monarquías, donde había un emperador y súbditos y un pueblo trabajador bajo e incluso esclavos. En tiempos de los aztecas había esclavos, pero dentro de los aztecas había toda una jerarquía. De manera que la mayor parte del pueblo bajo, básicamente su rol era ser trabajador y obedecer y seguir a los líderes. En la colonia hubo una continuidad perfecta, porque cuando se estableció el sistema de castas, solamente se sustituyeron los personajes, pero la estructura siguió siendo muy parecida. Hasta arriba quedaron los españoles, debajo los criollos, debajo de ellos los mestizos, debajo de ellos los indígenas o indios, y hasta abajo los negros, ¿sí? Y en la actualidad, ya en el sistema capitalista contemporáneo, pues las clases trabajadoras son las que están abajo, básicamente cargando sobre sus hombros a las clases pudientes, ¿no? A los dueños del capital. ¿Por qué es importante estos esquemitas? Por la idea de ciudadanía. ¿Qué significa la ciudadanía? ¿Qué significa ser ciudadano? ¿Qué significa formar ciudadanos? Bueno, para empezar es importante quitarse de la cabeza la idea de que ser ciudadano es simplemente un estatus legal, de que por el puro hecho de nacer en un país ya eres ciudadano de ese país. Pues no, ese es un aspecto, pero es un pedacito. Realmente ser ciudadano significa tener un sentido de pertenencia a una comunidad de iguales. Es decir, que tú te consideres igual a todos los demás y pertenecemos a esa comunidad. ¿Por qué? Porque la democracia moderna exige participar como iguales en las decisiones colectivas, y para eso se necesitan ciudadanos, no amos y súbditos. Si la gente piensa de sí misma que es un amo o que es un súbdito, pues no piensa que son iguales, ¿sí? Entonces eso no es ser ciudadanos. Ahora lo que yo digo es que en Latinoamérica esto es muy difícil, porque nosotros somos buenísimos para sentirnos superiores o inferiores, pero no iguales. En México a la fecha hay mucha gente que se siente superior, absolutamente. Y en los medios se les llama los lords y las ladies, gente que tiene desplantes de clasismo y de racismo explícito. Pero también es cierto que gente de las clases socioeconómicas bajas se siente inferior. Efectivamente, se comporta y siente y piensa como que no son iguales. Entonces, ser un ciudadano significa desarrollar la capacidad y la disposición para comunicarse como oyentes y hablantes competentes, para debatir razonadamente, para dialogar con quienes piensan diferente, para llegar a consensos. Y como bien lo sabemos, eso todavía nos falta mucho para llegar a eso en nuestros países.
Básicamente la política en nuestros países es estar agarrados del chongo y polarizar todo el tiempo y acusar unos a otros, izquierdas a derechas, mutuamente, y no sabemos realmente debatir y comportarnos como una nación de ciudadanos. Bueno, ¿qué papel tiene el letramiento, alfabetización o cultura escrita en esto? Bueno, pues precisamente por eso me parece que desde la postura de los que decimos que la lectura y la escritura deben servir para entrar al mundo y no para salirnos del mundo, lo que defendemos es el acceso a las letras, a los libros y a la cultura como medios para crear conciencia y un mayor sentido de agencia, para que la gente sienta que son más agentes, dueños de su acción y de sus decisiones, y no meros pacientes de las acciones y decisiones ajenas. Eso significa formar ciudadanos con voz. No puedes ser un ciudadano silencioso, callado, sumiso. Tienes que tener voz y decir lo que piensas. Lo contrario a eso es ser ciudadanos de segunda. ¿Qué es ser ciudadano de segunda? Pues gente que se siente inferior. Y en parte la gente que se siente inferior es por su incapacidad para tener voz propia, para expresar sus propias ideas de manera clara y elocuente, o incluso correcta. ¿Por qué es importante lo de correcto, especialmente por escrito? Porque a nadie le gusta hacer lo que no le sale bien. Si tú no sabes bailar, no vas a querer bailar en público. No te gusta hacer el ridículo, ¿sí? Si a ti no te gusta o no te sale bien cantar, pues mucho menos lo vas a querer hacer en público. Bueno, pues lo mismo pasa con leer y con escribir. ¿Por qué la gente masivamente no lee libros y va corriendo a las bibliotecas y participa en diálogos orales alrededor de los libros? Porque no les sale bien. Porque leer libros es difícil. Porque interpretarlos requiere tiempo. Hay que saber muchas cosas. Para empezar, la cosa número 1 que hay que saber para leer un libro, entenderlo y dialogarlo, es saber el lenguaje, la lengua española en este caso. Y mucha gente, su español es muy limitado. Justo por eso importa la educación letrada, para apoyar a los sin voz a tener ideas y a tener voz propia como ciudadanos y como seres humanos. Ahora, aquí es donde surge lo que yo llamo una paradoja o una ironía que se da en el seno de nuestras culturas, en nuestros países que fueron colonias. ¿Cuál es esa ironía? Pues que la idea misma de ciudadanía, lo mismo que el alfabeto, o sea, las letras, el libro y nuestra lengua común, el español, no son creaciones culturales propias, sino que nos llegaron de Europa junto con el devastador trauma de la conquista y el dominio colonial. Así, literalmente, el alfabeto latino que usamos pues es latino, proviene de lo que ahora es Italia, y a su vez deriva del alfabeto griego, ¿sí? No es un invento de la escritura, digamos, inca o mexicana o náhuatl o azteca o maya, ¿no? Los libros, el libro como objeto en sí. Bueno, el primer libro que se imprimió, según dice la historia oficial, pues fue una Biblia judeo-cristiana que imprimió Gutenberg, el famoso inventor de la imprenta. Entonces los libros, los objetos, libros que conocemos ahora y promovemos tampoco son invenciones nuestras. En el México prehispánico lo que existían era algo que en español llamamos códices, en lengua indígena llamaban amoxtli, que eran como pergaminos que no tenían exactamente la forma de libros y que además estaban escritos no con las letras del alfabeto latino, ¿no? Sino con otros símbolos, que en la actualidad la gran mayoría de los mexicanos no tiene la menor idea de cómo interpretar esos símbolos de los escritos o textos antiguos. La idea de ciudadanía, la idea del ciudadano, proviene en gran parte, por un lado, de la democracia griega antigua, pero en buena parte la idea moderna de ciudadanía proviene de la Revolución Francesa, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que se dio posteriormente a la Revolución Francesa. Entonces, sin un sentido de criticar que qué feo el alfabeto, los libros y los derechos ciudadanos, lo cierto es que esos objetos y esas ideas y esas tecnologías también llegaron de fuera. Ahora, ¿qué pasa con la literatura infantil y juvenil actual? La que adoramos, o mucha gente adora y promueve y fomenta y media. Pues que la gran mayoría de los autores y de los textos de lo que se conoce como la mejor literatura infantil y juvenil son también de origen extranjero, en particular europeos y norteamericanos, ¿sí? Por ejemplo, Roald Dahl es un autor británico, ¿sí? Es el autor de libros como Matilda o Charlie y la fábrica de chocolates. Anthony Brown es un británico también,
Sí, sus libros son famosísimos, están en todas las ferias de libros y en las bibliotecas de literatura infantil en nuestros países. Melanie Watt es la autora de La ardilla miedosa y otros libros. Ella es canadiense, ¿sí? Max Beltius, él es holandés y es el autor de los libros de Sapo y el forastero, Sapo enamorado y otros muchos, ¿sí? Oliver Jeffers es australiano-irlandés, también un autor muy reconocido y utilizado aquí por los mediadores de lectura. Los alemanes Michael Ende, autor de Momo, La historia interminable y otros, o Wolf Ehlbruck, ¿sí? El autor de El topito virolo o La gran pregunta y muchos otros libros, ¿sí? Todos estos libros son de los que usamos actualmente en lo que llamamos el fomento a la lectura, especialmente con niños y jóvenes. Ahora, cuando yo digo esto, que provienen de autores extranjeros también, no quiero sugerir que debamos rechazar o siquiera sospechar de este tipo de autores y obras. En lo personal, como lector, como maestro e incluso como padre, he usado y disfrutado mucho este tipo de obras y tengo mis propias ideas de por qué son obras tan exitosas y apreciadas por educadores y mediadores en nuestros países. Aquí el punto que quiero hacer notar es que lejos de lo que los discursos dominantes dicen, que lo que promovemos es el acceso al libro y la lectura, así en abstracto, lo que en realidad promovemos es el acceso a una diversidad de culturas, lenguas, ideologías e identidades que en principio no son compartidas por la población mayoritaria en nuestros países y por lo tanto se requiere un trabajo insistente, eficaz y consistente para introducir y arraigar estas prácticas entre los descendientes de quienes hace 5 siglos fueron conquistados y sometidos precisamente por las naciones de donde hoy importamos la lengua hablada y escrita que tanto nos gusta promover. Y hablo en primera persona plural porque yo también como profesor e incluso como padre de familia pues aprecio este tipo de material, pero es importante tener conciencia que los sectores socioeconómicos bajos, urbanos y rurales, para ellos esto es cultura externa a la fecha, ¿sí? No es su propia cultura. Entonces nuestro problema es en cierto sentido convertirlos a este tipo de valores culturales. Este tipo de reflexiones me llevaron en algún momento en una de mis clases que doy en la universidad, una clase de cultura contemporánea, a escribir este pequeño texto que lo que dice es que la cultura y la lengua son casi lo mismo. Y lo que dice es esto: todo símbolo y toda palabra que no reconozco no significa, y lo que no significa no es mío, ni yo le pertenezco. Alienación es arrancarme de lo mío y volverlo extraño. Cultura es aquello que me pertenece y me significa. Cultura es el reflejo mío en el espejo de los otros. Bueno, yo lo que quiero decir aquí, en primer lugar, y pongo como ejemplo esas imágenes que están aquí a la izquierda: un librero, una moneda mexicana y una palabra en lengua indígena mexicana, Seacatl. Si ustedes ven cualquiera de estas 3 imágenes, el librero o los libros, la moneda y esa frase, y no les significa nada, pues es porque no es parte de su cultura, ¿sí? Si yo les digo a ustedes, bueno, en particular al público peruano, esa moneda tiene unas imágenes ahí, ¿me podrían decir qué es eso? ¿Qué dice ahí? ¿Qué significa ahí? Probablemente la mayoría de la gente no se va a contestar, pero debo decirles que la gran mayoría de los mexicanos tampoco podrían contestar. Lo sé, porque lo he hecho muchas veces con estudiantes universitarios mexicanos. Eso nos habla de la alienación cultural que hemos sufrido, al grado que ni siquiera el principal texto mitológico de la cultura mexicana la conocen los propios mexicanos. Lo que esa imagen representa es el centro de la Piedra del Sol, el principal vestigio arqueológico sobreviviente de la conquista, que está en el Museo Nacional de Antropología en la actualidad. Y esa imagen que se ve ahí, ese pedacito se llama Nahui Olin, 4 movimiento, y básicamente es un texto que narra el mito de origen dentro de la cultura mexicana azteca, lo que se conoce como el mito de los 5 soles. Bueno, lo mismo, así como la gente no puede describir ni hablar, ni no le significa nada esa imagen, para muchos esos libros y esos libreros que tanto amamos o adoramos las personas que somos altamente letradas
que generalmente tenemos alto nivel de escolaridad y que generalmente tenemos bibliotecas enteras en nuestras casas, a nosotros nos significan mucho, pero la mayor parte de la población no. Y la frasecita que está ahí, Seacatl, pues tampoco significa nada, igual les podría decir, para la mayoría de los mexicanos, ¿no? Seacatl significa un ocaña, es una fecha, es el año en que llegaron los conquistadores a México. Coincidió con un mito de retorno del dios Quetzalcóatl, ¿no? El mito decía que en el año un ocaña regresaría el mítico dios Quetzalcóatl. Y casualmente en 1519 vino a aparecer Hernán Cortés en México, ¿sí? Fue muy parecido a la historia de los peruanos o de los incas, ¿no? Que creyeron que los españoles o que Pizarro era el Viracocha, hasta donde tengo entendido. Bueno, está el tema de las letras y luchas. ¿Por qué yo le llamé letras y luchas a esta conferencia? Pues porque toda nuestra historia, podríamos decir, realmente después de la conquista, por la emancipación de las naciones, de los pueblos y también de los individuos, ha pasado por procesos de luchas sociales. En esos procesos de luchas sociales siempre han tenido un lugar preeminente los libros y las ideas y las letras igualmente provenientes de Europa, ¿sí? Todos los próceres de nuestras independencias, como Bolívar, Hidalgo, San Martín, y las mujeres importantes también en esos procesos, ¿no? Como Micaela Bastidas o Policarpa Salvatierra, etcétera, etcétera. Han sido personas letradas, han sido personas que recibieron libros e ideas que provenían de Europa, ¿sí? Aquí hay unos cuantos libros importantes en nuestra historia latinoamericana de luchas. Bueno, ahí hay uno que parecería que no forma parte de estas luchas, el libro del filósofo alemán Kant, La filosofía de la historia. Ahorita les digo por qué es importante. Pero bueno, aparece Paulo Freire, La pedagogía del oprimido, es parte de estas luchas latinoamericanas. O desde La brevísima relación de la destrucción de las Indias, de Fray Bartolomé de las Casas, que escribió en 1552. Ahora, ¿por qué es importante el libro de Kant? Fíjense lo que decía Kant en 1784. Este libro es considerado el manifiesto de la Ilustración en Europa, ¿sí? Dice: la Ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otros. Sapere aude, ten el valor de servirte de tu propia razón. He aquí el lema de la Ilustración. Bueno, esta idea tan simple aparentemente de piensa por ti mismo, ¿sí? Pero además no solo pienses por ti mismo, sino de hazlo públicamente, no en secreto. Bueno, eso dio origen a una gran revolución que se llamó la modernidad en Europa, ¿sí? Y esas ideas de la modernidad vinieron llegando a los criollos en América y les hizo pensar, ¿por qué nosotros seguimos siendo tutelados por España? Si los que vivimos acá somos nosotros. Y bueno, entre otras cosas, libros e ideas como estas desataron pues las luchas de independencia en nuestros países. Lo mismo hicieron los indígenas zapatistas en México en 1994, cuando se levantaron en armas. Escribieron miles de documentos. Uno de los principales es esta primera declaración de la Selva Lacandona. Es un documento increíble, importantísimo, ¿sí? Los movimientos feministas más recientes, que si ustedes recuerdan, el año anterior a la pandemia estaba un auge tremendo en muchos países, en Latinoamérica, en Asia, en muchos lugares del mundo, de movimientos feministas. Y buena parte de esos movimientos feministas tenían como fuente de inspiración y de ideas, pues escritos de mujeres también, ¿no? Como por ejemplo los libros de la francesa Simone de Beauvoir, sí, entre muchos otros. Y no quiero reducir, cuando hablo de letras y luchas, solo a los textos y a los libros. En Latinoamérica tenemos una increíble tradición artística en muchos sentidos, entre otros en la música, de manera que las canciones de Violeta Parra, Víctor Jara, Silvio y Pablo, Mercedes y muchos otros son letras también, son textos que nos han dado inspiración, ideas y motivación a mucha gente para luchar por causas muy grandes o chicas o locales también, incluso pequeñas luchas al interior de escuelas o de centros de trabajo, etcétera, ¿sí?
Bueno, yo sé que para los maestros siempre la pregunta es, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo hacemos todo eso? Eso es entrar al tema de la pedagogía y la didáctica, y es todo un tema que con gusto lo podríamos platicar en otro momento. Pero por ahora quisiera cerrar compartiendo esta cita de una mujer que a mi juicio es de las más brillantes y lucidas en la actualidad. Se llama Yayo Herrero, es una española ecologista, que ella dice: la escuela es un importantísimo lugar de disputa de la hegemonía cultural. Bueno, la dejo así tal cual como lo dice, y yo aquí dejo la palabra a quienes gusten dialogar con nosotros. Muchas gracias, Gregorio. Realmente con muchas interrogantes, creo yo, también muchas preguntas del público. Yo me quedo con las preguntas que haces, el poco cuestionamiento que a veces hacemos a esos lugares comunes cuando afirmamos, ¿no? Cuando no leemos, no nos preguntamos el por qué y tampoco nos preguntamos sobre todo el para qué leer, ¿no? Nos has dado nuevos enfoques, nuevos marcos, el de ciudadanía que lo completas, el de la misma lectura. Por ejemplo, yo retengo el hecho de que siempre hablamos de fomentar la lectura y tú propones formar sujetos letrados. Creo que ese es el corazón de gran parte de la conferencia, en el cual educar no es solamente formar a leer, sino educar íntegramente al sujeto. Y nos queda pocos minutos para las varias preguntas que tengo aquí, como por ejemplo el de Matilde Capuzmana, que estaba hablando de que los primeros datos que diste sobre lo poco que se lee, ¿no? Preguntaba si esa medición estaba basada solo en obras literarias y por qué no pensar en leer todo tipo de lecturas. Por supuesto, otra pregunta era cómo promover la escritura, puesto que estábamos hablando justamente de la escritura, los ejemplos que dabas, en las dificultades que presentabas, ¿no? Con las personas con respecto a la escritura. Otra persona, Remedios Rivera, dice: hay personas que leen mucho, pero tienen dificultades para redactar. ¿Cómo lo explica usted? Leda Quintana nos acompañaba, es una especialista también de la lectura, y nos sugería la lectura de un mito de Alejandro Ortiz Rascanieri, que es discípulo de José María Arguedas, ¿por qué los niños no quieren ir a la escuela? Un mito, ¿no? Y luego otra pregunta que tenía que ver con la interculturalidad, ¿no? ¿Cómo es que ella interviene en los proyectos de lectura y escritura? Andrés Jiménez pregunta cómo podría entonces llevarse a cabo desde una renovación y una transformación de las agendas de fomento a la lectura, una descolonización de los sujetos en América Latina. Pati Ortiz, ¿por qué a los estudiantes de secundaria no les gusta la literatura en general? Es solamente la literatura comercial, dicen, ¿no? Y antes de darte la palabra, porque después creo que ya no tendré tiempo de tomarla, yo quería resaltar algo que al comienzo me había quedado como poco claro, ¿no? El hecho de que nadie quiere, a nadie le gusta ser lo que no es. Y en realidad, en los ejemplos que dabas, pues en nuestro país en general, o en muchos lugares, generalmente queremos parecernos. Parecernos a otros, ¿no? Y creo que al final sí tú pudiste ya explicar mejor. A nadie le gusta hacer lo que no le sale bien. Yo me quedaría más con esa frase en realidad, porque en la primera casi siempre estamos aspirando a hacer esos modelos que se nos muestran como exitosos, tanto a nivel del éxito a nivel económico, profesional, de la belleza, de los conocimientos, ¿no? Entonces, me gusta quedarme con esto. A nadie le gusta hacer lo que no le sale bien, y toda la explicación que diste alrededor, que para todos los que nos han acompañado y los que no han podido y que nos acompañan después, me parece importante que esta conferencia esté grabada, porque merece ser vista varias veces para poder profundizar en cada uno de los bloques que has abordado. Y espero que de alguna manera sí puedas tocar ese cómo que muchas de las personas han estado preguntando. Pero ¿cómo, no? Bueno, mira, comenzaré por la última, que fue tu comentario, lo de que si no nos gusta ser o hacer. Son las dos cosas. Al final hablé del hacer, el hacer.
Sí. Es cierto que a nadie le gusta hacer lo que no le sale bien, especialmente en público. Pero incluso si no es en público y no te sale bien, tampoco lo quieres hacer. Por ejemplo, si tú no cantas bien, no vas a querer cantar ni siquiera aunque estés tú solito. O sea, sientes que te da vergüenza contigo mismo, ¿no? Pero si es en público, peor, ¿no? Entonces, si algo caracteriza a la lengua escrita y a la cultura escrita, por decirlo así, como medio, instrumento de liberación o de participación ciudadana pública, es lo público. Es lo que dice el texto de Kant. O sea, si algo demanda la ilustración, es la capacidad, la posibilidad de hacer uso público de la razón. ¿Y cómo haces uso público de la razón? Hablando o escribiendo, ¿sí? Pero como eso no le sale bien a mucha gente, ni hablar ni escribir, pues no lo quiere hacer. Y bueno, tampoco leer, ¿no? De paso. Ahora, yo sí decía el ser en el sentido de identidad, ¿sí? Digamos, lo natural es que cuando viene algo externo, foráneo, sobre todo si viene en un plan agresivo y violento, como nos llegó la conquista a nuestros países, pues no, tú no quieres, ¿no? No quieres convertirte en eso que está llegando agresivamente y violentamente. Además llegó de la manera más brutal posible. Sin embargo, efectivamente, ahí es donde se presenta el fenómeno de la alienación cultural. Exactamente, ese es uno de nuestros problemas culturales, que eventualmente en lo que caímos fue en un proceso de alienación, en donde llegamos a admirar y aspirar lo extranjero, a darle la bienvenida a lo extranjero y a despreciar y olvidar lo propio, ¿no? Yo no soy de las personas que especialmente defienden la pureza cultural y el regreso a nuestras raíces indígenas, porque creo que precisamente de todo ese proceso en parte doloroso de la colonia y lo que pasó después, realmente ya nos mezclamos. Somos una mezcla cultural. Ya no nos podemos quitar de encima el español como la lengua principal que nos une como latinoamericanos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sí necesitamos, digamos, necesitamos inventar creativamente nuestras propias identidades culturales, tomando lo que ya tenemos, aunque nos haya llegado por medios violentos, ¿no? Y buscar maneras de ser que sean auténticas y que no sean meras intentos de imitación, ¿sí? Ahora, paso a la segunda. ¿Por qué a los jóvenes o a los adolescentes en particular les interesa, o sí les gusta la literatura comercial, pero no la literatura en general? Hay muchas razones, pero yo diría porque la literatura, lo mismo que el cine o las artes plásticas, son expresiones que requieren de ciertos esquemas estéticos, ¿sí? O sea, a ti te tiene que gustar, y normalmente a la gente lo que le gusta es lo que más conoce. Normalmente lo que uno desconoce no le gusta. No te gusta porque ni siquiera lo entiendes. Entonces, el problema con la literatura comercial, lo mismo que con el cine comercial, los programas de televisión comerciales, es que todo eso llega cotidianamente, todos los días, a todas horas. Es un bombardeo sistemático, permanente, ¿sí? En psicología hay un concepto que se llama el efecto de simple exposición. Significa que cuando una persona está expuesta a un estímulo permanente, así, todo el día está escuchando una cosa, día y noche, todos los días, eventualmente te llega a gustar. Lo incorporas y dices, qué bonito suena eso, ¿sí? Bueno, si esa música horrible comercial te la pasan todos los días, o los cuentos, o lo que llamamos la literatura comercial o barata, porque esa literatura además está ligada también a canciones, a programas de televisión, a películas de Hollywood, etcétera. Tú lo conoces, te empapas a eso, ¿sí? Yo lo he comprobado con estudiantes universitarios. En actividades les digo, en este momento tienen 10 minutos para escribir una lista de todos los nombres de canciones, películas y personajes y actores de cine y televisión que conozcan. No vayan a googlear, solo escriban los que se sepan de memoria. Me salen unas listas increíbles de 200 o 300 nombres, pero si les dices, escribe los nombres de los próceres de nuestras independencias, pues no te van a escribir uno o dos y con faltas de ortografía. No los conocen. Entonces, una respuesta más resumida a la pregunta, ¿por qué les gusta lo comercial y no las otras literaturas? Pues porque las otras literaturas tienen otros esquemas ideológicos, culturales, otras temáticas, otros modos de narrar
incluso otro tamaño, a veces son más largas, ¿no? Y que además esas otras novelas te van a hablar de personajes que nunca has oído hablar en la vida, ¿sí? Mientras que cuando vas a la comercial ya te sabes los nombres de los personajes, ya sabes quiénes son, te sabes hasta sus vidas privadas, ¿sí? Bueno, otra pregunta, ¿por qué hay quienes leen mucho y sin embargo no redactan bien? Bueno, eso yo lo he comentado muchas veces y ese es uno de los problemas que yo veo en los discursos del fomento a la lectura, que se dice, incluso hay memes como parte de esos discursos de que las personas no saben escribir porque no leen. Pues no es así. El lenguaje es igualito que la música o que la pintura. Tú puedes pasar tu vida entera escuchando música y no saber música. No sabes hacer ni una sola canción. Te dan un instrumento, no lo puedes tocar. Te dicen, inventa una canción. No, yo no soy compositor. Es lo mismo que con la lengua. Puedes estar toda tu vida, desde que eres bebé, viendo y oyendo programas de televisión y películas en inglés, por ejemplo, y no sabes inglés. O puedes estar mirando pinturas, cuadros, imágenes, y no por eso sabes pintar. Son procesos distintos. Una cosa es el proceso de producción, cuando uno toma el rol del creador, el diseñador y el productor de algo, de una canción, de una pintura, de un texto, y otra cosa es el rol de público o consumidor. Cuando estás en el rol de público o consumidor puedes estar todas las horas del mundo ahí. Como yo les digo, yo conozco a muchísima gente que son excelentes mediadores de lectura en México, gentes que tienen bibliotecas enteras y se las saben de memoria, pero no conozco todavía a alguien que haya hecho siquiera un libro, un solo libro chiquito de 10 páginas, ¿sí?, de literatura infantil y juvenil. La gente misma se acostumbra al rol de ser público. Entonces es diferente el proceso y nosotros lo vemos con los estudiantes en todos los niveles, pero en particular entre los universitarios, porque los estudiantes universitarios y en particular los de posgrado pues ya pasaron por todo el sistema escolar, han leído muchísimo y eso no les desarrolló su capacidad para escribir y redactar en forma coherente, lógica. Son dos procesos diferentes. Y bueno, una última que yo anoté sobre si es conveniente solo promover la literatura, o sea, la lectura de textos literarios o también de otros tipos de texto. Bueno, yo digo que si uno está pensando en el sujeto letrado, una cosa es promover la literatura, entonces lo que tú promueves es como un público, una audiencia para obras literarias. Sí, es totalmente válido. Yo puedo hacer un círculo de apreciación musical y yo puedo decir, lo que quiero en este círculo de apreciación musical es que escuchemos obras de la música clásica europea y les voy a enseñar cómo apreciar esa música. Y ya, sí. Pero si lo que quiero no es desarrollar una apreciación musical, sino formar músicos, es otro proceso totalmente distinto. En el caso de la lectura, si lo que quiero no es solamente formar una apreciación literaria, lo cual no descalifico, es un aspecto muy bonito y muy importante. Pero si lo que quiero es formar ciudadanos o sujetos letrados o como le queramos llamar, pues necesitamos abrirnos a una gama mucho más amplia de textos, de géneros, de contenidos, de discursos. Y en esto realmente, como yo lo he podido ver ya también como maestro, nosotros tendemos a dividir tajantemente, ¿no? Por un lado la literatura, lo que llamamos ficción, y por otro lado los textos informativos que no son de ficción, sino de realidad. Bueno, yo lo que veo es que realmente todas esas obras tocan los mismos temas, hablan de lo mismo pero en distinto modo. Y prácticamente todas las obras de ficción, hasta las más ficticias que conozco, como el libro de la historia interminable de Michael Ende, que uno diría que es pura fantasía absolutamente. No, realmente todos los libros de ficción, incluyendo la mayoría de los de literatura infantil, tocan a los temas humanos fundamentales de la vida real de los humanos. Entonces uno puede estar abordando la misma temática. Por decir, este libro de la ardilla miedosa, famoso, habla en parte de el miedo que tienen las personas, por decirlo así, de salir de su zona de confort, de su pequeñito mundo conocido. Salirse tantito de ahí les da un miedo enorme y no se atreven a dar el paso. Pero esto se cuenta a través de la historia de una ardilla que vive permanentemente en su árbol, ¿no? No se atreve a salir ni tantito, ni a bajarse del árbol, porque se imagina que abajo, saliendo del árbol,
se va a encontrar con tarántulas, hiedras venenosas, microbios, marcianos, abejas asesinas, tiburones, etcétera. Entonces no se mueve de ahí. Entonces podría decirse que es una fábula y es una historia de ficción, pero entre comillas, porque las obras literarias, especialmente las que podría decir que son buenas, lo que son espejos donde mirarnos los humanos. Y también sabemos que cuando lo vemos desde el lado de ser escritor, todos los escritores te lo dicen, mis obras son en gran parte autobiográficas. Realmente estoy contando ahí mi vida, mis miedos y mis sueños, mis temores y mis ensoñaciones, ¿no? Pero me inventé un personaje y un escenario. Entonces no hay una separación tan tajante. Ese es un problema, yo creo, tanto entre los mediadores como en los educadores en las escuelas. Creer que son cosas totalmente distintas. Entonces que no, que lo bueno es leer la literatura y que qué malo y qué aburrido leer textos informativos. Creo que también se refería al tema de la medición, ¿no? Que se suele medir en cuanto a la lectura, a las cifras iniciales, que cuando se hacen las encuestas se toma en cuenta de cuántos libros leen y se refieren generalmente a la literatura, ¿no? Y creo que nos va quedando corto el tiempo, no sé si nos quedamos 5 minutitos más para la pregunta de Andrés Jiménez, sí, y la de Leda Quintana, que dice cómo podría entonces llevarse a cabo desde una renovación y una transformación de las agendas de fomento a la lectura, una descolonización de los sujetos en América Latina. O sea, es un programa que te están pidiendo, pero bueno, igualmente Leda Quintana, ¿qué rol tiene la interculturalidad en el abordaje de la cultura escrita en proyectos de mediación de lectura, ¿no? Entonces, vamos a dejar al profesor Gregorio que nos conteste para cerrar esta conferencia. Bueno, exacto, ¿no? Definitivamente es importante diferenciar la población con la que uno trabaja. Es diferente a trabajar con niños pequeños, niños grandes, que con adolescentes, jóvenes o adultos o personas ya mayores. Hay obras muy particularmente buenas para todas las edades, aunque en particular lo que se llama la literatura infantil y juvenil es buenísima para cualquier edad. Ahora, sobre la agenda, yo creo que el núcleo de unas nuevas agendas en nuestros países es la idea central o las ideas centrales que le den forma, ¿sí? Y esas ideas centrales dependen en parte de qué concepción tenemos, de qué cosa es leer, qué cosa es escribir, qué cosas son los textos, pero también, como decían las preguntas iniciales que puse en la diapositiva donde sale un perrito, ¿qué queremos que la gente lea y escriba? ¿Y para qué queremos que la gente lea y escriba? Entonces, yo dije ahí como una posible respuesta, hay dos grandes visiones, las que dicen hay que leer para salirnos del mundo. Aquí en este mundo es puro sufrimiento, dolor y ansiedad, entonces vamos a crear pequeños espacios de convivencia, socialidad y felicidad con el pretexto de los libros, ¿sí? Mientras que hay otros que dicen, no, hay que leer para entrar al mundo, porque toda nuestra vida entera es pura exclusión, nos excluye el sistema económico, el sistema político, la educación, los espacios buenos de la sociedad y de la vida, digamos que están reservados para las clases altas, que en gran medida también son clases raciales, ¿no? Entonces, sí hay gente que diga, no, lo que queremos es salir de la exclusión, y para salir de la exclusión necesitamos entrar a esos espacios sociales, institucionales y culturales que se nos cierran, pues necesitamos cultivarnos en ese sentido, o sea, apropiarnos de la lengua, apropiarnos de los textos, que finalmente no son fin en sí mismos, sino son el medio de ideas y de desarrollar capacidades como la capacidad de imaginar futuros posibles, y que no tengamos que depender de que venga un líder político y nos diga el camino es este, ¿sí? Y lo de la interculturalidad, bueno, se puede decir que es un tema emergente en nuestros países, o sea, ya está en marcha, por distintas vías ha surgido, en buena medida pues por iniciativas de los propios grupos indígenas. En el caso de México, creo que el disparador principal para la emergencia de los discursos y las reformas relacionadas con la interculturalidad pues fue el alzamiento armado de los indígenas en Chiapas, ¿sí? Fue a partir de ese movimiento alzado en donde ellos se erigieron a sí mismos como sujetos de su propia vida y ni siquiera pidieron, ni demandaron, ni exigieron, simplemente dijeron, a partir de ahora nosotros nos vamos a gobernar, nosotros nos vamos a mandar, nosotros vamos a poner nuestras escuelas, nuestros hospitales, nuestros gobiernos. Bueno, fue a partir de ese movimiento que el mismo gobierno y otras instituciones empezaron a hablar de interculturalidad
y más bien interpretaron como que lo que querían esos indígenas era pues que se reconociera la pluralidad de culturas y de lenguas del país. Se hicieron reformas y bueno, en muchos países ha empezado a hablarse totalmente de interculturalidad. Básicamente la idea es ir avanzando hacia una igualdad, un paralelismo entre las culturas dominantes, que es la cultura hispanohablante, y las culturas de las lenguas nativas, pero pues teóricamente, digamos, el estado ideal, aparentemente para mí, sería como es en algunos países de Europa, donde hay varias lenguas y varias culturas y no hay una que sea dominante. Por decir, en Bélgica se habla un idioma que le llaman el flamenco, el alemán, el francés y otro no me acuerdo, y todos están, por decirlo así, en igualdad. Se hablan, se escriben, se usan públicamente en los medios, en el gobierno, en los transportes públicos. Sí. Entonces, hacia allá teóricamente tendría que avanzarse, ¿no? Que ya no haya una lengua dominante, si es que ese fuera el ideal, si es que, no sé, yo siento que hace falta todavía debatir en nuestros países porque efectivamente nuestras sociedades se convirtieron mayoritariamente en sociedades hispanohablantes. Pero bueno. Bueno, muchísimas gracias, Gregorio. Quedan ideas así presentadas para seguir profundizando. Me parece importante de tener enfoques claros, preguntas claves para saber qué hacer, para poder hacer esta agenda. Entonces, gracias, Gregorio, y a a las personas que nos han acompañado. Esperamos, bueno, seguir escuchándote y seguimos con este congreso. Muchísimas gracias a ustedes y mucho éxito en el resto del congreso. Muchas gracias, Gregorio.